nombre es Alejandro Cruz Pérez y el día de hoy vamos a arrancar con una ponencia magistral que lleva por título Importancia de la clonación de plantas en el laboratorio, que está a cargo del doctor Jerico Javín Bello Bello, de quien me permitiré dar una breve reseña. Jerico Javín Bello Bello es doctor investigador cátedra CONACYT. Finalizó su licenciatura en el 2004 con título de ingeniero agrónomo fitotecnista por la Universidad Veracruzana. Realizó su maestría en Ciencias y Biotecnologías de Plantas y obtuvo su grado en el 2007 por el Centro de Investigación Científica de Yucatán. El grado de doctor en Ciencias y Biotecnologías de Plantas lo obtuvo en el 2010 por la misma institución. Realizó 2 estancias postdoctorales CONACYT en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana, Jalapa, Veracruz. Desde el 2013 labora como responsable en el Laboratorio de Cultivos de Tejidos Vegetales del Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2013 y actualmente es SNI Nivel 1 y evaluador acreditado de proyectos CONACYT. Sus áreas de especialización son fisiología y cultivos vegetales y sistemas avanzados de micropropagación de plantas y mejoramiento genético asistido con marcadores moleculares. Cuenta con 29 artículos científicos publicados en revistas indexadas en el JCR, así como también 6 capítulos de libro, 2 patentes otorgadas y 4 más sometidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Démosle la bienvenida al doctor Jerico Javín Bello Bello, que le cedo la palabra para que nos presente su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidas y gracias por la presentación y por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, lo escuchamos, doctor. Yo sí lo escucho, doctor. Muy bien, vamos a continuar. Estamos festejando el Congreso y yo festejo que me hayan invitado, muy agradecido. Me pidieron que diera este tema y con mucho gusto. He trabajado algunos años sobre este tema, hemos impartido algunos cursos, conferencias, y pues en esta ocasión vamos a hablar un poco más de la importancia de la clonación de plantas a nivel laboratorio. Voy a tratar de ser muy general debido a que imagino que componen muchas áreas en este congreso, no voy a hablar muchas cosas específicas, pero sí, esta área comprende tanto biología, química, bioquímica, en algunas ocasiones ingeniería industrial y demás áreas que se unen para llevar a cabo diferentes procesos de biotecnológicos, como es la clonación de plantas. Para entender más bien este concepto, es importante conocer, como nos comentaban en la primaria, que toda la vida se organiza de organismos unicelulares y pluricelulares. En el caso de plantas, algunos organismos están compuestos todos los organismos están compuestos por células, tejidos. El conjunto de tejidos forma órganos y la agrupación de órganos forma finalmente un organismo completo. En base a esta teoría propuesta hace muchos años, se menciona que todas las células deben tener la capacidad genética para poder regenerar a un individuo completo. Esa teoría es la teoría de la totipotencialidad y pues básicamente es lo que rige esa teoría actual. Es importante conocer que muchas de las plantas se propagan tanto sexual o asexualmente. De forma sexual es cuando interviene un óvulo y un polen, dan frutos, los frutos dan semillas, algunas plantas dan esporas, y esa es la forma muy común de propagación sexual. Otro tipo de propagación, la propagación asexual, que se propaga la planta a través de estructuras vegetativas como son tubérculos, rizomas, bulbos, esquejes y demás. Algunas plantas presentan las dos características, es decir, se pueden propagar vía sexual o vía asexual. Por ejemplo, el maíz no se puede propagar vía sexual de manera natural, pero sí se puede propagar por semillas. Hay otras plantas, por ejemplo, la papa se propaga comercialmente por tubérculos, sin embargo, estos organismos dan estructuras reproductoras y también se puede hacer de forma sexual por semillas. Sin embargo, cuando se usa la característica de propagación sexual, existe una variación genética, por lo tanto, como intervinieron tanto el polen del padre y óvulo de la madre, hay una variación y por lo tanto las semillas obtenidas no van a ser genéticamente igual a las plantas madre. Sin embargo, en la propagación asexual, todo lo que se obtenga
genéticamente debe ser igual a la planta madre. Y pues esta clonación no es nueva. Nuestros antepasados ya lo hacían de forma convencional para propagar estas plantas y hoy en día lo hacemos de manera rudimentaria en algunos invernaderos o en las casas. Podemos también utilizar, algunos de ustedes, nuestras mamás que son aficionadas a veces a la agricultura, se roban, utilizan esquejes en la calle o se los regalan, o a codos o puntas, como lo vemos en la imagen, para producir sus propias plantas a nivel casero, pero también se puede hacer a nivel comercial. Existe también otra forma de propagación asexual, que es mediante el injerto. El injerto consiste en tomar algunos injertos en parte de semilla. La parte que va arriba, en la parte superior de la semilla, como lo indica la flecha roja, en ocasiones vienen plantas que acaban de ser rebrotadas de otras plantas, es decir, existe una parte sexual, que es la semilla, y se hace porque esa semilla o esa planta es resistente a nemátodos o tolerante a sequía, a salinidad, a metales pesados. Entonces, por esas características que tiene la raíz, se utiliza como soporte y posteriormente la planta que va arriba viene origen de una planta clonada o de una parte de estructura que puede ser un tallo o demás estructuras. Entrando en materia para que podamos entender qué es la clonación in vitro, todo esto viene de la biotecnología vegetal, que no es más que la utilización de tecnologías que utilizan organismos vivos para la modificación o creación de un nuevo producto o proceso, es decir, cualquier tecnología basada en organismos vivos. Una parte importante de la biotecnología vegetal es el cultivo de tejidos vegetales. El cultivo de tejidos vegetales no son más que herramientas que consisten en utilizar plantas vegetativamente, puede ser cualquier estructura de la planta bajo condiciones asépticas y controladas de laboratorio, que nos van a permitir manipular, conservar o desarrollar cualquier tejido vegetal en condiciones de laboratorio. Le llamamos in vitro porque es dentro de un recipiente de cristal. Y finalmente, pues esas técnicas de cultivo de tejidos nos permite llevar a cabo el proceso de clonación in vitro de plantas que vamos a explicar. La clonación, pues es la propagación asexual de plantas utilizando estas técnicas. Estas técnicas básicamente permiten establecer, como les comentaba, y manipular cualquier tejido vegetal dentro de recipientes en un área especializada que es un laboratorio. De forma muy general, este tema representa cómo ustedes parten de una planta madre. Esta planta madre, por lo general, debe ser de características idóneas, debe ser plantas vigorosas, seleccionadas por alguna característica muy específica, por ejemplo, son muy rendidoras, productivas, presentan una resistencia a una enfermedad. Entonces, esa planta madre se elige de acuerdo a nuestra necesidad que queremos, se hace el cultivo in vitro mediante el establecimiento, se debe hacer una limpieza del material, que vamos a explicar más adelante. Posteriormente pasa por una etapa de multiplicación. En esta etapa se multiplica varias veces el tejido para finalmente obtener plantas clones, que son las plantas hijas, que son genéticamente iguales a la planta madre. Esto se hace dentro de un laboratorio, como les comentaba, y la palabra in vitro se dio porque eran plantas cultivadas dentro de recipientes de cultivo por un medio artificial. Este medio consiste en suministrar sacarosa como fuente de carbono, nutrientes, macro y micro, vitaminas, algunos otros compuestos que utiliza la planta de manera artificial que simula las condiciones externas en campo. Entonces se le tiene que dar como todo el alimento en estos recipientes para que la planta pueda tomar los reguladores de crecimiento, también se le pueden agregar, y la planta pueda tomar esas sustancias dentro de un ambiente controlado. Este ambiente controlado pues tiene este laboratorio tiene varias áreas, y les voy a mostrar un ejemplo de nuestro laboratorio en el Colegio de Posgraduados Campus Córdoba, que tenemos diferentes áreas para poder realizar este tipo de actividades. Tiene un área muy común que es el lavado, áreas de incubación, áreas de siembra, y se utilizan campanas de flujo laminar. Este es un ejemplo de algún laboratorio en el cual colaboramos en producción masiva de clonación de caña en Chiapas. Se dan cuenta, hay otros laboratorios mucho más especializados
especializados que utilizan luz natural. Estas son campanas de flujo laminar a la parte derecha. Los recipientes de cómo se ve una planta dentro de un cristal con el medio artificial y creciendo, generando nuevos brotes de forma clonal. Y pues todos tienen que pasar a un invernadero para una etapa de aclimatización. ¿Qué características tienen estas plantas clonadas? Pues estas plantas deben ser, una característica muy importante es que son plantas libres de plagas y enfermedades. Son plantas genéticamente homogéneas, es decir, van a ser exactamente iguales, todos los clones que se generen van a ser iguales a la planta madre. Y una característica muy importante es que son plantas vigorizadas. Vigorizadas quiere decir que existe un proceso de regeneración in vitro de plantas y por lo tanto existe un reacomodo genético, por lo tanto van a ser mucho más vigorosas respecto a la planta madre. Muy importante, estas plantas son exactamente a la planta madre, no quiere decir que son más resistentes a una característica diferente a la planta madre, ni quiere decir que van a ser más productivas a la planta, bueno, van a ser un poco más productivas, pero van a conservar exactamente las mismas características de la planta madre. La ventaja que tiene este sistema de clonación in vitro es que pues se trata de un sistema de propagación asexual. Se tiene un número ilimitado de plantas. Esto va a depender de la capacidad de cada laboratorio que tengamos. Hay unos, se pueden hacer laboratorios caseros, laboratorios comerciales, y entonces dependiendo de la capacidad de su laboratorio va a ser el número de plantas que pueden obtener en poco tiempo. El espacio es muy pequeño. Ustedes pueden, hay gente que, incluso algunos alumnos que tienen laboratorios en sus casas, en un cuarto pequeño. Si a ustedes les interesa esto, pueden habilitar para llevar a cabo este proceso de propagación de plantas. Y la ventaja que tiene este sistema es que se lleva a cabo en un tiempo relativamente mucho más corto que si lo hiciéramos a nivel campo o a nivel invernadero. Las plantas son libres de patógenos, como se los comentaba, y pues de alguna forma por estas características las plantas obtenidas en laboratorio presentan mayor calidad. Para obtener una planta completa a partir de un grupo de células o algún segmento de planta, básicamente de toda la planta madre ustedes pueden tomar tanto hojas, tallos, raíces, cualquier estructura vegetativa de la planta, la pueden tomar y esa estructura se va a llamar explante. Ese explante es el tejido vegetal que vamos a utilizar como una muestra o como una muestra representativa para iniciar el proceso de clonación de plantas en laboratorio. Y para ello se lleva a cabo por medio de 5 etapas, de la 0 a la 4. Y vamos a ver muy rápidamente qué consiste cada una de las etapas. Primero se tiene que seleccionar la planta madre, como les comentaba. Esa planta ustedes la van a seleccionar, quizás que sea la más bonita, la más frondosa y vigorosa. Se selecciona y por lo general se lleva a otra área para llevar a cabo un proceso de cuarentena. En ese proceso ustedes van a agregar nutrientes, la van a regar, la van a cuidar, van a aplicar algunos pesticidas para eliminar por cualquier síntoma de enfermedad. Posteriormente existe otra etapa que se llama el establecimiento aséptico. Esa planta, como viene de campo o viene de invernadero, no está completamente saneada. Entonces, en esta etapa lo que se requiere es eliminar posibles bacterias, hongos o virus que puedan estar entre los tejidos. Para ello, por lo general, se utiliza alcohol y cloro comercial para poder desinfectar este explante. Una vez que el explante o tejido vegetal es desinfectado, pues se introduce en los frascos de cultivo con un medio artificial, como les comentaba, y simula muy parecido es esto a una gelatina. Es decir, lleva un agente gelificante que le da consistencia al medio y las plantas son colocadas dentro de los recipientes. Hay otra etapa, una vez que nosotros ya tenemos nuestro material in vitro y aséptico, existe una etapa que se llama multiplicación, que no es más que iniciar varios subcultivos dentro del mismo proceso, dentro del laboratorio. Se toman muestras para que multiplique n veces. Esta etapa es donde realmente existe la multiplicación masiva de plantas y donde nosotros podemos tener aquí varias veces. Por lo general, un subcultivo de estos tarda entre 30 y 60 días para poder subcultivar cada planta, y cada planta nos va a dar nuevos brotes y así sucesivamente hasta obtener una cantidad deseada
para poder pasar a otra etapa que se llama elongación y enraizamiento. Una vez que ya tenemos los brotes generados, se agrega un regulador lipoucina que induce la formación de raíces una vez que los brotes ya están formados en la etapa de multiplicación. Hay algunas plantas que no pasan por este proceso y pueden pasar de medio de multiplicación a un proceso llamado aclimatización. En este proceso es la adaptación gradual de las plantas obtenidas tanto en etapa de multiplicación o bien aquellas plantas que ya tienen un sistema radicular ya desarrollado. Entonces las plantas pueden pasar a esa etapa de aclimatización. Como las plantas están acostumbradas a vivir en condiciones favorables en medio de cultivo semisólido, aquí lo que se hace es, y también se utilizan lámparas con una radianza establecida, para poder llevar a cabo este proceso de aclimatización se hace una reducción lenta de lo que es la humedad relativa. En cada frasquito que ustedes vieron, aquí hay una humedad relativa muy grande, entonces lo que se hace en la aclimatización es tratar de reducir esa humedad y hacerlo paulatinamente también acompañado de un aumento en la irradiancia lumínica. Es decir, si yo pasara una planta en un frasco, la llevara yo directamente al campo, se mueren automáticamente en pocas horas. No aguanta, no tolera tanto la irradiancia del sol ni tampoco la baja humedad relativa. Por lo tanto, se tienen que llevar forzosamente a un invernadero donde nosotros vamos a inducir que la planta se vuelva autotrófica. Es decir, las plantas que son clonadas a nivel laboratorio durante las primeras fases se comportan de una manera heterótrofa, es decir, es como si fueran plantas parásitas porque nosotros le estamos dando todos los nutrientes y una fuente de carbono y entonces las plantas muy rara vez o escasamente realizan fotosíntesis. Por eso es importante llevar a cabo esta fase. Todas las etapas son muy importantes, sin embargo, si no tenemos al final una planta completa, pues de nada habrá servido nuestro proceso de clonación de plantas. Por eso todas las etapas son importantes y la finalidad, el objetivo es obtener nuestra planta completa. Aquí les muestro algunos invernaderos. Este invernadero es del laboratorio del FIRA que se encuentra en Tezoyuca, Morelos, el cual tuve oportunidad de asistir. Es el segundo laboratorio más grande de México y ese es otro invernadero de caña de azúcar. En un momento las plantas cuando ya están vigorosas o si tienen un sistema reticular pues ya desarrollado, ya están listas o aptas para llevarse a campo. La propagación de plantas, también llamada micropropagación, que es la clonación de las plantas, es actualmente de las técnicas que mayor desarrollo ha tenido la tecnología vegetal aquí en México. Nosotros hemos impartido desde hace años cursos y pues hemos tenido gran apoyo de los participantes, porque es una de las alternativas que se tiene para multiplicar plantas y pues hoy en día es una actividad en algunos laboratorios que es rentable en algunos cultivos. Entonces, para estas técnicas, pues a veces los costos son muy altos. Nosotros actualmente trabajamos con algunas ornamentales, especialmente con anturio. Actualmente también trabajamos agave y vainilla, que son cultivos que son rentables. Por ejemplo, el cultivo de agave cada vez está más demandado. Hay algunos agaves que no dan hijuelos y si dan semillas tardan demasiados años en poder dar una estructura reproductora para formar semillas. Entonces, una alternativa es mediante la clonación de estas plantas. Actualmente estamos clonando agave potatorum, que es una especie utilizada para la elaboración de mezcal. Tenemos algunos anturios. Y, por ejemplo, esta es otra imagen que les quiero mostrar de un área de aclimatización de agave titero. En las instalaciones antes se llamaba Agromor. Ese es el primer laboratorio, uno de los más grandes en México y América Latina, y tuve también la oportunidad de ir. Y pues así se ve en la imagen de la producción, la etapa de aclimatización de agave tequilero. En el 2004 se inauguró el laboratorio de FIRA, que les comenté hace un momento, y pues también se dedica a la propagación masiva por estas técnicas de muchas plantas ornamentales y algunos cultivos agroalimentarios.
Este también es parte de sus instalaciones. Ellos producen muchas ornamentales, muchas de ellas plantas son utilizadas, son las que ustedes ven en el Home Depot, en el Walmart y en el Sam's. Nosotros utilizamos unas técnicas mucho más sofisticadas que las técnicas convencionales de propagación. Al inicio les comenté que las plantas eran cultivadas en un medio que parecía una gelatina, donde ahí se le agregan todos los nutrientes y todas las fuentes de carbono como el azúcar y algunos reguladores de crecimiento. Sin embargo, el área de especialidad donde yo me encuentro es semi-automatizar estos procesos y utilizar sistemas que se llaman bioreactores para multiplicar estas plantas. La diferencia de un sistema con otro es que estos sistemas utilizan medio de cultivo líquido. Este medio de cultivo de líquido permite reducir los costos ocasionados por agente gelificante. También permite que las plantas tengan mayor desarrollo debido a que el medio de cultivo líquido lo toman por todas las partes o estructuras del explante o el tejido vegetal. A diferencia del sistema semisólido, las plantas simplemente van a tomar desde la base el medio de cultivo. Entonces aquí hay mayor disponibilidad de nutrientes y reguladores de crecimiento para poder desarrollarse adecuadamente dentro de los recipientes. Estos recipientes también llevan el nombre de bioreactores. Les decía que esta área comprende muchas especialidades. Nosotros nos hemos apoyado de algunos programadores o ingenieros industriales para poder automatizar este proceso. Como todo el sistema es limpio y aséptico, se utilizan filtros y, como ven acá en las imágenes, estos son pequeños bioreactores donde están adentro las plantas. Al fondo, si se dan cuenta, están otros recipientes. Esos recipientes llevan el medio de cultivo que van a hacer inmersiones temporalmente cuando nosotros programemos cuándo tiene que llevarse a cabo una inmersión. Es decir, es como un cultivo, han oído hablar de la hidroponía, es como un cultivo hidropónico donde nosotros le damos los nutrientes a las plantas, solo que a diferencia de la hidroponía es que aquí tenemos asepsia dentro de las plantas. No debe haber ninguna contaminación de hongo, bacteria o algún otro microorganismo. Aquí les muestro unos ejemplos. Estos bioreactores se utilizan para la fase de multiplicación, donde iniciamos la multiplicación masiva en medio de líquidos. En un recipiente se encuentra el medio, este líquido, y en otro recipiente o en la parte superior de otros diseños de bioreactores se encuentran las plantas que están multiplicando. Nosotros ofrecemos cursos de bioreactores. Tuvimos en septiembre un curso internacional donde explicamos todos estos sistemas cómo funcionan. Sin embargo, pues no daría tiempo poder explicar esto en esta presentación, pero pues quienes guste más adelante pueden visitar nuestras instalaciones para que vean funcionando este tipo de sistemas. Ahorita tenemos, por ejemplo, este es un sistema de Francia, de CIRAC, que nos enviaron 20 sistemas, se llaman CETIS, para poder evaluarlos y poder validar su funcionamiento, y es lo que estamos haciendo en estos momentos. Tenemos protocolos de muchos cultivos, ejemplos es chile habanero, piña, banano, vainilla, catrofa, que estuvo muy de moda, algunas orquídeas. Estos que les muestro es cómo se ve la etapa de multiplicación cuando nosotros ya seleccionamos una planta madre, ya tuvimos un explante, por lo general son entrenudos u hojas u otro tejido vegetal que utilizamos. Lo introducimos, le agregamos reguladores de crecimiento para inducirle a las células que nos den más brotes y puedan multiplicar. Este tipo de reguladores por lo general reciben el nombre de citoquininas. Aquí les muestro otros ejemplos en anturio, piña, también en algún momento trabajamos en stevia, trabajamos fuertemente en proyectos de caña de azúcar. Con algunas insectívoras también hemos trabajado, no es tanto mi línea de investigación, sin embargo sí tenemos protocolos para la multiplicación de estas especies. Nuestro laboratorio, a diferencia de otros laboratorios, es que contamos con una certificación por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que es el SENASICA. El SENASICA puede certificar la infraestructura del laboratorio y al final te acredita con una certificación. La certificación es anual y pues nosotros en este momento tenemos la vigencia, se certificó en 2019, quiere decir que el otro mes vence nuestra vigencia y tenemos que renovar esa certificación, y es muy específica para caña de azúcar, vainilla y malanga. ¿Qué
¿Qué nos da esta certificación? Pues nos garantiza que nuestras plantas están libres de plagas y enfermedades. Es un certificado de fitosanidad que nos acredita como laboratorio que produce plantas de caña, vainilla y malanga libre de microorganismos contaminantes. ¿Por qué es muy importante la clonación in vitro, que es el punto de partida de esta charla? La clonación de plantas puede servir tanto para todas estas áreas, para el mejoramiento genético, conservación, sanidad, producción de metabolitos y micropropagación. Les voy a explicar con algunos ejemplos por qué sirve en el mejoramiento genético. Casi todas las plantas, yo pienso que más del 90% ya han oído hablar de las plantas transgénicas. Las plantas genéticamente modificadas se utilizan técnicas de cultivo de tejidos vegetales. Una vez que las plantas son transformadas genéticamente con una planta o un grupo de plantas o simplemente un tejido transformado, si resulta que positivo la transformación, a partir de ese tejido o esa planta nosotros podemos clonarla y tener un número limitado de plantas ya transformadas. Por eso es que sirve para el mejoramiento genético. Otra herramienta de mejoramiento genético, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con irradiación gamma en plantas de vainilla. ¿Por qué vainilla? Vainilla es genéticamente muy estrecha, no hay tanta diversidad, entonces lo que se requiere se propaga por esquejes, es decir, las semillas de vainilla casi no son viables o si son viables a veces pues, tarda demasiado y se autopolinizan ellas mismas. Quiere decir que no estamos ampliando la diversidad genética. Entonces nosotros una alternativa es irradiar estas plantas para generar variación mediante la radiación gamma con cobalto 60 y queremos en este objetivo es como parte de un mejoramiento genético ampliar la variación genética de esas plantas. Si nosotros logramos que estas plantas varíen, lo vamos a hacer con marcadores moleculares, vamos a demostrar que si hubo o no hubo variación, pero en caso de que hubiera, pues ya sabemos a qué dosis hay la variación o ya tenemos las plantas en laboratorio y podemos multiplicar esas plantas que ya fueron irradiadas y que constatamos que en realidad sí tenía una variación genética. Entonces es una de las aplicaciones de la clonación, es decir, una vez que ustedes ya tienen un objetivo determinado, pues de ese objetivo ustedes ya clonan las plantas con la característica deseada que tiene el tejido o toda la planta o algunas células. Otra aplicación de esta clonación es la conservación de germoplasma. Se puede conservar células obtenidas in vitro, se pueden conservar también tejidos y sirve para un banco de germoplasma que es un resguardo genético que se puede llevar tanto en medio de cultivo, se llama a mediano y a corto plazo, o bien existe la crioconservación. Los programas de crioconservación que utilizan clonación in vitro de plantas es porque toman células o segmentos de tejidos que son introducidos a nitrógeno en líquido y después se introducen en un termo. Ahí se conservan y no solamente es conservar. Aquí la importancia es que una vez de que ustedes ya conservaron, que esas células conservadas tengan la capacidad de regenerar nuevas plantas. Entonces, después de un periodo, pueden ser 10 años, 5 años, 20 años de conservación, esas células deben ser totipotentes. ¿Qué quiere decir? Que deben tener la capacidad de regenerar un organismo completo. Entonces, una vez conservadas las células o tejidos, ustedes pueden pasarlo a medios, a frascos de cristal, hacer lo mismo que hicimos al inicio de los ejemplos, y ese tejido vegetal que fue conservado durante muchos años debe tener la capacidad de regenerar y formar nuevos organismos en condiciones de laboratorio. Entonces, por eso también es importante este tipo de herramientas. Otro que es muy importante, que es la sanidad vegetal. Es decir, si ustedes tienen una planta que tiene una bacteria en campo, mediante estas técnicas ustedes pueden tomar explantes, hacer procesos de desinfección. Hay unas técnicas que se llaman termoterapia, electroterapia o cultivo de meristemos, que consiste en tomar esas células. Los meristemos son las partes de las puntas de las plantas y en esas células no se encuentra ningún virus, ni bacteria, ni hongo, porque son plantas que no tienen conexión con su tejido vascular. Son células que no tienen conexión con el tejido vascular de la planta
y se multiplican muy rápido y por lo tanto no da tiempo a que una planta a que un virus o bacteria o hongo infecte esa parte. Entonces, se pueden tomar estructuras meristemáticas de las plantas para poder sanearlas. Si estaban contaminadas en campo, yo las puedo sanear y meter dentro del laboratorio, multiplicarlas, clonarlas y hacer un número considerable de plantas hijas. Otra herramienta es la producción de metabolitos secundarios, es decir, ustedes pueden tener, como en el caso de los bioreactores que les mostré, ustedes pueden tener plantas clonadas y de ahí extraer metabolitos secundarios. Existen muchos metabolitos. Ahorita está muy de moda extraer metabolitos en bioreactores, también lo hacen en algas o en otros microorganismos para poder extraer algún metabolito de interés industrial. Esta parte yo nunca la he hecho, pues sin embargo sé que existe, no es mi área la metabolómica, pero sí es la clonación in vitro es una de las herramientas que se utilizan para producir metabolitos secundarios. Lo usa más la industria farmacéutica para producción de compuestos activos para elaboración de fármacos. Lo que nosotros sí nos dedicamos es a producir sistemas de micropropagación que consisten, como ya se los mencioné, propagar in vitro masivamente muchas plantas y poder comercializarlas y finalmente pues van hacia al campo. Ahorita lo que hemos estado trabajando, les comento, es caña, vainilla. En un momento trabajamos papa. Ahorita tenemos ya un protocolo de agave mezcalero que estamos buscando poder comercializar esas plantas. Y pues específicamente en el agave, que es un punto que me gustaría tratar, es de que va en aumento la demanda y estas técnicas de clonación, pues una vez que un productor, por ejemplo, seleccione un agave que es muy grande y productivo y es resistente a alguna enfermedad, pues el productor puede decir, ¿sabe qué? A mí me gustaría que este agave me apoyaran a multiplicarlo para poder tener plantas clonadas exactamente a esta planta madre. El agave, pues es un sistema que tarda en desarrollar 8 o 9 años o más para poder ser productivo para la elaboración tanto de mezcal o tequila, e incluso quienes han probado el pulque, si se dan cuenta, el pulque, la planta se le debe destruir y va a morir después de haber producido esa bebida de los dioses. Lo mismo pasa para cuando se utiliza el agave para tequila o mezcal, las plantas se destruyen, por lo tanto, pues va a requerir nuevas plantaciones o nuevas plantas para poder establecer una plantación comercial. Por eso es la importancia de llevar a cabo este tipo de sistemas. Hay algunas plantas que no requieren la aplicación de esto. En muchas ocasiones estuvo muy de moda la stevia, que también trabajamos y pues y ahorita ya no está de moda. Entonces algunas plantas como que tienen su alza y otras plantas se mantienen. Ahorita trabajamos con anturios. Los anturios sí son rentables, producimos también algunas plantas, pero lo que más enfoca el laboratorio es generar protocolos de micropropagación y dar cursos de capacitación y en bien de los productores, o en mi caso a veces me piden apoyo para multiplicar o a dar asesoría a algún laboratorio. Lo hacemos con mucho gusto, sin embargo no es tanto mi área. Yo me dedico más a hacer investigación para poder demostrar que estas técnicas sí son aptas para producir comercialmente plantas. Existen algunos eventos que quería aprovechar. El evento de la izquierda es un foro relacionado con este tema. Participa un servidor y otros colegas. Participa el doctor Cuauhtémoc Navarro, que era el exgerente del laboratorio más grande de México, que es Agromod. Otro colega que es Humberto, que se encuentra en el Colegio de Posgraduados Campus Campeche, y la doctora Cristina. Ese evento es gratuito por si alguno está interesado en saber más. Y hay otro evento que también, no es gratuito, está un poco costoso, que es un curso también específicamente en la utilización de estos sistemas llamados bioreactores. Es un curso en línea y también creo que es presencial y van a ofrecer varios descuentos. Y por mi parte creo que es todo.
Esta foto me gusta mucho porque es un explante. Recuerden que el explante es el tejido vegetal que utilizamos al inicio. Después de varios subcultivos, eh, un alumno logró obtener todos esos hijuelos, brotes que son clones de la planta madre, y pues llegamos a contabilizar como 45 brotes a los 45 días, cultivo o casi 60 días. Entonces, esto no sucede de forma convencional en el campo ni en un invernadero especializado. Es forzosamente utilizar estas técnicas de cultivo de tejidos vegetales dentro de una instalación. Y les comento, no debe ser una instalación totalmente sofisticada, puede ser instalación casera, no se requiere tanta tecnología, lo que sí se requiere es tener el conocimiento necesario para poder tener la capacidad de tomar un explante o una planta, un tejido vegetal, para finalmente el objetivo es obtener una planta completa. Muchas gracias y estoy abierto para cualquier duda que pueda tener. Muchas gracias, doctor, para la presentación. Tenemos un delay en las imágenes, entonces voy a dar unos minutos en lo que se carga la última, que está asociada con las plantas que nos mencionaste. Estamos viendo okay, ya se quitó la presentación. Estábamos viendo la imagen de los eventos. Ahí nos quedamos. ¿La pongo? Por favor. La última fotografía, que es la que están interesados en ver los asistentes. De todos modos, esta diapositiva, a ver si la puedo compartir en el chat en PDF, porque no se podría cargar por el peso, pero ahorita se las comparto. Sí, puede compartirnos y nosotros la hacemos llegar a los asistentes. Vamos en lo que se carga. Se lo voy a pasar a mi contacto, que es Mario, que no sé si esté por ahí. ¿Se retiró para iniciar otra sesión? No, sigue aquí. Le voy a por correo le voy a pasar la diapositiva. Perfecto, doctor. Perfecto. Sigo aquí. Yo lo recibo y lo comparto. Muy bien. A la doctora. Sí. Este evento del foro virtual se lo recomiendo. El otro también, pero pues es un poquito elevado el costo. El del curso internacional de la derecha se lo recomiendo, pero sobre todo aquellos que ya tienen laboratorio o que realmente sí lo van a tener. Es decir, no es para principiantes, pero así lo pueden tomar. Este foro sí es muy general y este sí es gratuito. Es el 3 de noviembre a las 11 y va a durar como 3 o 4 horas. Quizás 3 horas. Muy bien, doctor. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Hay bastantes en el chat, pero voy a pedirles por favor que levanten la mano para que tengan contacto directo con el doctor y hagan personalmente la pregunta. Para participar, por favor, levanten la mano. Cuando deslizan su mouse sobre sus nombres, les aparece una manita que pueden activar, por favor. Y les voy cediendo la palabra en el orden en que aparece. Ok, tengo con la mano levantada a José David Cruz Miguel. Adelante, José David. Buenos días. Buenos días. Okay. Bueno, soy estudiante en Ingeniería de Energías Renovables y mi pregunta yace en, pues, unir mi carrera con esta exposición, que por cierto fue una ponencia muy interesante, la verdad me gustó mucho. Y mi pregunta yace en que un problema que tenemos es el biocombustible. El problema yace en que cuando se cultiva la planta que se usará para el biocombustible, se eliminan los cultivos existentes y solo se siembra un tipo de cultivo. Ese es un problema, pues el suelo puede volverse infértil para otro tipo de plantas. Bajo este dicho, con su investigación y este método, es posible, en lugar de sembrar y ocupar esas tierras, clonar el tipo de plantas necesarias para el biocombustible y así pues evitarnos esta
desperdicio, por decirlo así, de suelo. Sí, claro, se puede hacer, por ejemplo, debe haber varias especies de esas plantas, ustedes eligen la que más se adapte a su proceso, como la más eficiente. Se puede clonar el laboratorio y, por ejemplo, yo lo que haría es que las plantas no tocaran el suelo y se puede hacer bajo un sistema hidropónico, es decir, hoy en día hay varios sistemas que no tocan el suelo para nada, en costales, en PVC, en otro tipo de estructuras, y una vez después de que pasan por invernadero de climatización, ustedes lo ideal es mantenerlas en un sistema hidropónico artificial sin que tenga que destruir todo tipo de plantación. Si es posible, también es posible, una colega trabaja con algas en digestores, es decir, en esos, como en tinacos también se puede hacer, si es que la planta se adapta a esa condición, o si no, se puede hacer bajo sistema de hidroponía, sin, como les comentaba, sin que toque el suelo, y así se puede hacer también ese tipo de sistema. Perfecto, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Tengo también con ganas de participar a José David Cruz. Por favor, José David. Era yo, no había Entonces voy a contestar las preguntas de chat. Tengo otras personas más con la mano levantada. Está bueno, entonces iba a dar tiempo. Por eso Martín prefiero... Leiva. Buenos días, doctor. Muy interesante su Buenos plática. días. Sí, mi pregunta es sobre qué tipo de luz recomienda utilizar. Yo estoy interesado en instalar unas en mi invernadero, más que nada porque no le da el sol a unos estantes que tengo. Y estoy viendo la opción de poner LEDs que contienen la luz azul y luz roja, pero vienen distintas configuraciones y no he encontrado mucha bibliografía al respecto. En su experiencia, ¿cuál será como más recomendable utilizar? Mira, a nivel laboratorio, nosotros hemos hecho muchas pruebas con blanco, rojo y azul, combinaciones de rojo más azul. Sin embargo, en todos los análisis que hicimos, vimos que si queremos sustituir la luz natural del laboratorio por luz artificial, no era necesario ni el rojo ni el azul en combinaciones, sino que las luces blancas también emiten esas longitudes de onda, solo que las rojas y azules son mucho más específicas, 520 nanómetros y 640, me parece. Entonces, el LED blanco sí lo da, pero también da otras longitudes que son de más. Sin embargo, yo te recomendaría usar LED blanco, pero también he visto en algunos invernaderos que utilizan mallas. Las mallas ya traen el filtro de luz roja y también traen mallas de color azul. Tendrías que probar un pequeño ensayo para ver si es más eficiente usar la luz natural con esas mallas, o bien si lo que necesitas es mayor fotoperiodo, pues yo te aconsejaría sustituirlo por LED blanco. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su participación. Continuamos con Maricruz Álvarez Jiménez. Buen día a todos. Doctor, muchísimas gracias por la ponencia, fue muy, muy interesante. Tengo un par de preguntas. Por ejemplo, ¿qué reguladores de crecimiento usan ustedes normalmente para los cultivos y en qué cantidades? Además, ¿qué pasa si no se agregan las cantidades específicas de reguladores que necesita determinada planta? Normalmente se muere si, por ejemplo, hay demasiada cantidad o simplemente no crece como debería. El cultivo de tejidos vegetales va a depender de la etapa donde tú te encuentres. En el cultivo de tejidos vegetales, los reguladores que actúan son de tipo auxina, citocinina, giberelinas, ácido abscísico, otro que se llama etileno, pero es un gas que en cantidades exageradas que produce la planta le causa daño. Para etapa de multiplicación se utilizan reguladores de tipo auxina y citocinina. Para etapa de elongación y enraizamiento
se utiliza giberelinas, que son encargadas de la elongación celular, y también se utilizan auxinas encargadas del enraizamiento. Las citocinas son más utilizadas para la multiplicación celular. El exceso sí causa siempre un daño y podría en grandes cantidades causar malformaciones o en efecto la muerte de las células. Se ocupan en cantidades, en concentraciones de micromolares. Corresponde de cada regulador más o menos como 2 miligramos por litro, de 1 a 2, 3, 4, hasta 5 miligramos por litro de ese tipo de regulador. De cualquiera, va a depender de cada etapa. Las concentraciones están expresadas en micromoles o bien en miligramos por litro. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Gracias por su participación. Vamos a darle la palabra a Lucía Aredi Manzanares. Adelante. Hola, buenos días, doctor. Muchas felicidades por su presentación, muy interesante. Yo tengo una pregunta. Una vez en campo que ponemos nosotros estas plantas reproducidas in vitro, mi pregunta es, ¿qué tan susceptibles son a los factores abióticos y bióticos? Claro, después de pasar por el proceso de climatización. Yo les comentaba al inicio que la planta va a ser exactamente la planta madre. Si es susceptible a un hongo que la va a matar, mi planta no va a ser resistente a ese hongo. Lo que sí yo siempre recomiendo es que, como son plantas obtenidas en el laboratorio, generó un gasto pues fuerte, ¿no? A diferencia de otras plantas, estas plantas deben tratarse con muchos cuidados. Es decir, yo no voy a invertir tanto en comprar una planta para que la tenga yo en el suelo pues medio abandonada y con poquita agua y sin nutrición. Como es una inversión fuerte, al comprar estas plantas se debe dar los mejores cuidados que necesita una planta en el campo o en el invernadero. Por ejemplo, nosotros vendemos plantas de anturio en pequeñitas en 15 pesos. Si ustedes las compran con un productor por semillas, las venden en 6 pesos o en 8 pesos. Las plantas de laboratorio deben de darle un cuidado de manera especial para que valga la pena su inversión y pueda expresar su potencial genético en el invernadero. Los anturios se siembran en invernadero. O bien, si nosotros vendemos una plantita, ahorita tenemos plantitas de agave mezcalero en 10 pesos. Si ustedes la compran o se eliminan por Sevilla, pues a lo mejor es más barato. Pero la inversión que ustedes realizan es la inversión que ustedes también van a realizar para sus cuidados en campo. Por eso deben tenerle muchos cuidados con las plagas, con las enfermedades, para que valga la pena la inversión y esa planta pueda expresar su potencial genético. Van a tener la misma susceptibilidad de la planta del cual fueron tomadas como planta madre. En otras palabras, tienen la misma susceptibilidad que cuando, por ejemplo, vamos y sembramos al campo la planta. Sí, exactamente. Pensé por eso que les da mucho respeto. Yo pensé que no le van a dar ok. Pensé que se les inducía algún tipo de resistencia, pues a patógenos y plagas, que es lo más común. Eso sí pasa cuando la utilizan en cultivos de tejidos para transformación genética. Ahí sí yo le puedo dar la resistencia a una plaga o la tolerancia a alguna estrés hídrico o estrés por sal. Pero va a ser genéticamente igual. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo muy rápido. La papaya Maradol, que es cubana, una libra debe costar, no sé, más de 10,000 pesos. Y alcanza como para 1 hectárea. Pero si ustedes compran semilla así de la chafa, pues o se la quitan a una papaya, les va a costar pues menos, ¿no? Sin embargo, como te costó esa semilla, como es de alta calidad genética, va a ser muy tolerante no va a ser tolerante, perdón, va a ser muy susceptible a enfermedades y plagas, pero te costó mucho dinero, por lo tanto, como es una planta que va a expresar su potencial genético casi al 100%, ustedes tienen que cuidarlas para que pueda tener una calidad de exportación. Esa planta, como me costó muy cara, no va a ser resistente ni va a ser tolerante. Al contrario, son menos
resistentes y menos tolerantes a una planta común. Oh, muy bien. Muchas gracias. Muy bonita su ponencia, ¿eh? Gracias. Tenemos una última intervención de Armando Chacón. Adelante, Armando. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenos días, o buen mediodía todavía. Muy interesante su plática. Yo tengo comentarios que también me voy a llevarlo a una pregunta. Me parece que la aplicación en términos de tiempo es muy bueno, el potencial es más claro porque debido a la pertinencia de comercial de algunas plantas que son, de algunas especies de plantas que son requerimientos para alimentos y otras como de ornato, como los ejemplificó en su plática. Sin embargo, me queda la duda en realidad de cuánto en términos de tiempo evolutivo y ecológico estamos perdiendo al no tener la información genética que es parte de la variabilidad a la cual de plantas en el ambiente como estamos, y que, bueno, pues millones de años han demostrado que por deriva génica y por selección natural, la variación es un componente importante para la expresión de componentes y atributos inherentes a las plantas, ¿no? Entonces, no sé, en términos generales, qué es lo que vislumbra en términos de tiempo a corto plazo, mediano y evolutivo a partir de estos procesos, pues que me parecen interesantes y resuelven problemáticas puntuales en el tiempo, pero a lo largo del tiempo ecológico y evolutivo me parece que es un riesgo porque tiene costos y beneficios la reproducción vegetativa y la reproducción vía reproducción sexual, ¿no? Entonces, me parece que eso se ha documentado y me gustaría saber su postura en función a estos componentes. Y pongo, por ejemplo, la agave, que es una especie semélfara, que nomás se reproduce una sola vez, pero que además está combinada con una serie de polinizadores que justamente promueven el entrecruzamiento genético. Y bueno, pues entiendo que hay una demanda, pues ya sea por mezcal, ya sea por tequila, por las especies que componen básicamente este grupo, que además es de origen mexicano. Me parece que hay un proceso que se debe pensar en términos de tiempo ecológico y evolutivo, porque bueno, los problemas los tenemos ahorita, pero a lo mejor estamos causando un problema a largo plazo que no estamos vislumbrando en esa pérdida de variabilidad genética. Muchas gracias, muy interesante su plática. Gracias. Su pregunta es muy importante. Les voy a contar, de alguna forma estamos reduciendo la variabilidad genética. Sin embargo, cuando yo siempre trabajamos con caña de azúcar, ¿no? Yo siempre les digo, no siempre tienes que clonar tal variedad, también tienes que clonar otra variedad, tener muchas variedades, porque si llegara a haber una enfermedad o algo que arrase con una, no va a arrasar con todas, va a arrasar porque tenemos diversidad tanto de variedades. Si bien, como en el caso de vainilla perdió la capacidad de tener diversidad genética. Entonces, como ha sido multiplicada por muchos años de manera clonal, la variabilidad genética está muy estrecha. Entonces, eso es un problema, como usted lo comenta, porque estamos reduciendo el número, se está acabando los polinizadores, estamos reduciendo el número de variabilidad. Y yo sepa, en tiempos evolutivos, esto ahora, en este momento, no causa ninguna afectación ecológica. Probablemente, como no se explota de manera masiva, es decir, por ejemplo, como no se ha hecho de manera muy grande, no tiene hasta ahorita algún efecto. Probablemente tenga efecto no para todas las plantas, sino que para algún cultivo muy en específico. Por el caso, por ejemplo, como menciona de agave, estamos perdiendo la diversidad debido a que Sausa produce casi todas sus plantas clonadas en el laboratorio. Ahorita inicia José Cuervo, Herradura en su momento también lo hizo, y pues lo que sí he visto es que no solamente se van sobre un genotipo específico, tratan de ampliar su diversidad genética con diferentes variedades. Para eso, en algún momento, en algún punto, si seguimos así, es probable, no puedo afirmar que así sea, pero para eso entonces tenemos nuestros bancos de germoplasma. Yo creo que cualquier empresa que produzca grandes cantidades
debe tener su banco de germoplasma para partir de ahí hacer el mejoramiento genético y nunca descuidar esa riqueza genética. Entonces la respuesta pues queda abierta. Yo lo veo desde el punto de vista comercial, usted lo ve desde el punto de vista más ecológico, y pues cualquier opinión es respetable. Esto va en aumento, en México va en aumento, no tiende a disminuir este tipo de prácticas de clonación de plantas. Lo que sí estoy seguro es que no sé, al menos la micropropagación, nosotros hemos hecho estudios, porque la literatura marca que son plantas genéticamente iguales a la planta madre. Nuestros estudios han demostrado que en algún momento ocurren también mutaciones, y si se da cuenta, la mutación es una fuerza evolutiva pues muy grande, ¿no? Entonces la literatura marca que todas las plantas son clonadas. No lo mencioné, pero cuando existe una variación genética dentro de la planta in vitro, recibe el nombre de variación somaclonal. Quiere decir que las plantas también mutan, aunque hipotéticamente nosotros sabemos que es clon. Nosotros hemos demostrado en algunos cultivos, en algunas publicaciones, que aun cuando sabemos que son clon, en realidad no lo son. Presentan de alguna forma alguna variación genética, y tal pareciera que si la misma planta ocasionara eso para poder defenderse en el exterior de cualquier otra adversidad ecológica. Eso rompe con el esquema de clonación y responde a su pregunta. Nosotros hemos demostrado en vainilla y en caña de azúcar por marcadores moleculares que en realidad no son plantas clonadas, y se parte de la premisa de que de alguna forma las plantas podrían tener ese mecanismo para no ser clonadas y tratar de protegerse ampliando su diversidad genética in vitro, y al campo pues ya son diferentes. Y eso tiene que ver con muchas cuestiones genéticas y epigenéticas que se dan dentro de las prácticas de laboratorio. De manera, se especula que es por el estrés que sufren desde el establecimiento y en todas las etapas, y pues a lo mejor ustedes o algunas personas ecólogas pueden decir, no, la planta en realidad no quiere ser clonada y quiere prepararse para las situaciones adversas que pueda ocasionar en campo, ¿no? Ahondando más en ese y haciendo el comentario, me parece que es muy interesante porque es parte del proceso epigenético que ocurre en muchas especies, ¿no? Y bueno, eso se ha demostrado hasta en el humano. Y justamente la pregunta iba dirigida en eso, ¿no? Muchos de los componentes de estresores ambientales, llámese biológicos o llámese abióticos, como lo estaba mencionando una de las personas que preguntó, pues son tensores que en alguna etapa del desarrollo están afectando al proceso de ya sea reproductivo, ya sea de crecimiento, ya sea de alguno de los componentes de estructura de desarrollo de cualquiera de las especies que se utilizan. Entonces me parece que eso es muy interesante, porque en realidad en las especies que de manera natural están clonando, como muchos agaves, como muchas bromelias, pues básicamente cada vez que clonan, pues tienen una modificación por efecto de los tensores ambientales, ¿no? Entonces esto que está diciendo pues es muy interesante, porque seguramente, y se ha dicho mucho en la teoría, que las especies que clonan son idénticamente genéticos, ¿no? Pero en realidad hay algo que epigenéticamente puede estar modificando porque no son componentes que no están vivos. Entonces, si están vivos, tienen todo el potencial de poder estar impactadas por selección natural y por deriva génica que tiene que ver con mutación, ¿no? Exactamente. Muy por eso interesante. lo que les digo es lo que les estoy dando los conceptos, pero en realidad nosotros hemos demostrado en mi equipo de trabajo que no son clones, pero rompe como en el esquema de la micropropagación. Entonces van a decir, entonces este investigador está demostrando que no son clones cuando la literatura marca que deben ser clones, pero pues es lo que nos arroja los sistemas biológicos, y eso está dado, como mencionar, mantiene la plasticidad epigenética y se ve reflejada también en campo. Gracias por el comentario. Muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Ha llegado el momento de despedir al doctor Jerico. Para eso vamos a hacerle entrega de su constancia por la excelente presentación y plática que nos dio el día de hoy. La constancia dice lo siguiente: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia al Dr. Jerico Yavin Bello Belle,
por la impartición de la conferencia magistral Importancia de la clonación de plantas en laboratorio, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de este año 2020. La técnica al servicio de la patria, firma servidora, miembro del comité técnico y sellado por la institución. Le agradecemos al doctor Jerico por toda su atención y amabilidad y les voy a pedir que activemos sus micrófonos para despedir al doctor con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Vamos a continuar con las actividades del Congreso. En un minuto arrancamos las ponencias técnicas.